Hay una comida que amamos desde que nos conocemos, incluso antes de Salt, y siempre fue el plan que nunca fallaba. En 10 años algo fue cambiando. Viajamos, probamos, escuchamos y aprendimos. Los números hablan por sí solos. Pasamos del Nikkei al tradicional, menos salsa, más producto y mejor arroz. El paladar fue madurando a través de los años. Esto es Un Plato, un restaurante, un chef. Cada capítulo vamos al lugar que mejor hace un plato icónico para que nos cuenten todo. El episodio de hoy es el sushi. Para nosotros, el mejor lugar indiscutido de Buenos Aires es Maru Omakase. ¡Vamos! ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces? ¿Todo tranqui? Bienvenidos. Tanto tiempo. Bueno, Diego, ¿querés contarle a la gente qué es un omakase para el que no sabe? Sí, omakase significa como decir confío en vos, lo dejo en tus manos. Y generalmente se usa en Japón si vos vas a un restaurante común y pedís omakase. El omakase es lo contrario a pedir a la carta. Cuando vos pedís a la carta, vos elegís cada ítem que vas a querer agregar al menú. Y cuando decís omakase le estás diciendo al chef, confío en vos, lo dejo en tus manos. Entonces ahí el chef va a elegir el menú en base a lo que él cree que es lo mejor que tiene para servirte para vos ese día. En base a eso, hoy en día hay restaurantes de sushi que sirven solamente omakase, es decir, que vos no podés ir y elegir a la carta, sino que solamente vas a poder comer lo que elige el chef para vos. Okay, sí. Se supone que en un restaurante omakase, o conocido como omakase, le deberían prestar atención más al detalle y son lugares que tienden a ser más premium porque al ser lugares que solamente son chicos, que solamente el chef elige lo que vas a comer, tenés esta cercanía y por los motivos que después les voy a explicar, eso hace que el sushi sea de mejor calidad, o por lo menos debería serlo. O sea que hay muchos lugares de omakase que en realidad no son omakase, que se hacen llamar omakase. Depende cómo entiendas omakase, si lo entendés en sentido amplio o en sentido estricto. Generalmente en Japón cuando vos decís voy a ir a comer a un lugar de sushi omakase, es un omakase que es puramente sushi, por pasos, o por ahí tiene entradas llamadas otsumami, pero que es clásico. Hoy en día en Buenos Aires hay muchos lugares que están poniendo de moda el término omakase, pero generalmente no son omakase porque también tenés a la carta. Pero bueno, es una definición que no sé si vale la pena ponerse a discutir sobre cuál sería la definición correcta de omakase. ¿Y para vos qué tiene Maru que no tienen otros sushis acá en Buenos Aires al menos? En Maru lo que hacemos es Edo Mae Sushi o algo muy parecido a Edo Mae Sushi, que Edo Mae Sushi significa el sushi de la región de Tokio. Tokio antes se llamaba Edo, era el nombre antiguo de la capital de Japón, y en esa zona se inventó este estilo de sushi que es principalmente nigiri sushi. En el momento que se inventó hasta ahora sufrió bastantes cambios por modernización, el tamaño de las piezas se achicaron, la pesca se empezó a añejar o marinar menos, se volvió más premium la forma de servirlo, porque antes el sushi cuando se originó en Japón era una comida callejera que se vendía en puestos de comida chiquitos para trabajadores y vos te comías 5 nigiris y ese era tu almuerzo y era barato. Hoy en día cuando se habla del omakase, del Edo Mae Sushi en Japón, cuando se refieren a omakase se refieren a lugares que generalmente tienen como más protocolo y son lugares donde ponen mucha atención al detalle. De hecho ni siquiera se comía sushi de salmón cuando se creó al inicio. En realidad no, el salmón es mucho más moderno. Todos los pescados que son de río o de agua dulce no son aptos para comer crudos, salvo que vos los frises o salvo que sean de criadero, porque pueden tener bacteria. Entonces, en realidad la incorporación de la trucha y el salmón al sushi es un invento moderno que incluso hoy en día en Japón, en los omakase, la trucha y el salmón no abunda. No digo que ninguno lo tenga, pero no es un ingrediente como principal. ¿Y cómo fue que arrancaste a pensar en hacer Maru? Yo me recibí de abogado, estaba trabajando en el Poder Judicial y post pandemia decidí que no era lo mío. Yo quería como crear algo que sienta que pueda en algún punto como trascender de mí. Me gusta mucho la idea de crear cosas. En realidad yo cocino sushi desde los 11 años y cuando abrí Maru yo ya tenía armado el menú, yo ya tenía armado todo porque el menú es algo clásico, no es algo así como creativo, sino que tiene más que ver con la ejecución de cómo se tienen que hacer las cosas.
y es un menú que yo ya venía haciendo como hobby desde chico en mi casa. Entonces, en el momento en que dejé el trabajo, dije, me voy a dedicar a hacer esto mientras tanto hasta que vea qué trabajo agarro. Y en ese momento se estaba poniendo de moda los omakase. Y yo armé Maru en un departamento, ya lo tenía porque era de mi mamá y le dije... Era este, ¿no? Era este, Ah, sí. perfecto. Sí, y le dije a mi mamá, voy a usar el departamento, que después lo vas a usar de oficina, pero voy a poner una barra, que la barra después le vas a poder poner la computadora, le dije. Y antes tenía otra barra y después, bueno, quedó así. Tremendo. Pero ¿y a los 11 empezaste a cocinar sushi? ¿Hiciste un curso? ¿Qué hiciste? A los 11 tomaba clases particulares en mi casa porque a mi papá se le ocurrió que era un buen plan. Y la verdad que mi papá siempre me fomentó mucho. Fuimos desde chico que siempre fui a comer sushi con él, tanto a Nueva York, a Japón, a todos esos lugares. Y ahí fue la primera vez que probé un sushi que yo dije, esto no existe en Argentina. ¿Te acordás el nombre del lugar? El primer lugar que fui, que me voló la cabeza, por haber descubierto el concepto como del sushi japonés y servido en formato omakase, fue Yasuda en Nueva York, que me acuerdo que me cocinó Yasuda mismo, que era el chef principal. Y ahí, cuando me volví al hotel, como que no podía parar de pensar de todo lo que había vivido. Y incluso yo siento que hay mucha gente que cuando viene acá se va pensando como, ¿cómo puede ser que entendí algo, un concepto que antes no sabía que existía en alguna forma? Es como que la primera vez que vas a un omakase, a mí me pasó eso y yo también lo veo en otra gente. Creo que un poco por ahí lo vi en ustedes. Sí. Sí, después de haber venido a Maru nos cambió un poquitito. Es que es diferente a todos, es otra cosa. Pasa mucho igual con muchas cosas, no sé, con el vino, con el café, a medida que te vas metiendo y probando es como que es difícil después volver. Claro. Nosotros, por ejemplo, empezamos a comer sushi tradicional hace poquito y cada vez elegimos menos el Nikkei. Claro. Para mí son como dos comidas diferentes. Como que no podría comparar uno es mejor que el otro. Es como, para darle a entender a la gente, es como el que te dice, ¿qué es mejor, unas ribs con barbecue o un asado de tira? Para mí no los puedes comparar, son comidas diferentes. Y con el sushi que más se come acá es un sushi que pasó por Estados Unidos y después pasó por Perú. Entonces como que tiene esa doble adaptación. La distancia con el sushi japonés es muy grande para mí. ¿Maru siempre pensaste que ibas a estar funcionando en un departamento o eso se dio porque estaba el departamento de tu vieja? En realidad yo Maru nunca lo pensé como un negocio. Para mí es muy difícil decir, voy a armar un negocio y voy a armar un omakase. Porque dependés de muchas cosas que no dependen de vos. Necesitas gente muy calificada para que te cocine, necesitas estar muy pendiente de la pesca que te va a entrar. Es mucho conocimiento. Para mí, si uno lo piensa como negocio, digamos, no es lo más fácil de hacer. Es más fácil ponerte un negocio de un sushi que come la mayoría de la gente, que de hecho también lo tengo y como que el omakase nunca lo pensé tanto como negocio, sino que lo pensé más como a mí me gustaría tener este lugar como a mí me gusta, que de verdad creo que hay muy pocos o casi ninguno que haga sushi estrictamente japonés acá. Este negocio que decís que tenés para todos es Muro, si Claro. querés contarlo. ¿Qué tiene de diferente Muro con Maru? Los objetivos fueron diferentes. En Maru mi objetivo fue hacer el mejor sushi que se pueda hacer acá en Argentina, de la forma más tradicional, pero manteniendo todo como debe ser. Pero en Muro mi objetivo fue diferente. Si vos te pones a pensar en Japón, la mayoría de la gente no come sushi omakase habitualmente. Sushi omakase es como lo que vos vas a comer como ocasión especial. Cuando vos le preguntás al japonés qué es lo que más come de sushi en su día a día, es kaiten sushi, por ejemplo. O lugares baratos, standing sushi está muy de moda también. Son lugares baratos que la gente común en Japón gasta menos de $15 o menos de $20 en comer sushi como una comida cotidiana. Acá yo siento que eso no está pasando y los lugares que lo hacen con un sushi que es, por así decirlo, malo. O sea, son rolls con mucho arroz, mucho queso crema,
Y en Muro lo que yo hice fue buscar otro objetivo. Ver cómo puedo hacer para que el modelo, que es lo que más consume la gente en Japón, que es un sushi barato, pero que es barato no porque se ahorra en materia prima, sino porque el servicio y la dinámica es muy descontracturada y muy tecnológico. ¿Cómo hacer para eso? Traerlo acá, y ahí sí lo adapté un poco en lo que es sabores. Tiene sabores un poco más occidentalizados, pero la idea es traer el sushi a la comida del día a día con un precio accesible, que es lo que realmente es hoy el sushi en Japón. Yo diría que la principal diferencia es obviamente el servicio, la experiencia, eso es incomparable, pero hablando específicamente de la comida, la principal diferencia por ahí es más lo que es el arroz. Yendo un poco a lo que es el detalle de qué es lo que uno debería esperar de un omakase cuando va a un omakase. Cuando va a un omakase uno debería esperar cierta perfección que sobre todo se da en el arroz. El arroz tiene que estar firme de textura y eso uno lo logra midiendo muy bien la cantidad de agua con la que lo va a cocinar en base a cuánta cantidad de agua tiene el arroz según la cosecha. Entonces ahí vos lográs un grano firme, casi al dente, pero que no está crudo en el centro. Y lo segundo que uno busca en el arroz es que esté tibio, porque tibio se desarma más. Pero no solo tibio es lo que hace que un arroz sea bueno, sino que un arroz es bueno para mí cuando está recién esparcido. Porque cuando uno arma el arroz con el vinagre de sushi, cuando uno lo pone en el arroz y lo sirve en el momento, el arroz no termina de absorber ese vinagre y eso es lo que le da como ese sabor que uno quiere lograr en un omakase, que es que cuando come la pieza siente como que se le derrite en la boca y que es un sabor que es difícil de lograr a gran escala. Cuando decís tibio el arroz, ¿qué sería? O sea, un poquito más que temperatura ambiente, por ejemplo, o sea, que... El arroz de un sushi que uno está buscando elevar un poco lo que es la perfección, se sirve a un poquito más de 40 grados o alrededor de 40 grados. Eso también es un poco criterio de cada lugar, pero el arroz a 40 grados, cuando uno lo come, se desarma mucho más fácil. De hecho, hay gente que por ahí se queja de que se le desarma la pieza, si agarran mal la pieza con palitos. Pero eso debería ser así, un arroz masacote que uno agarra con el palito mal o que uno lo pincha con el tenedor, debería desarmarse, eso es lo normal, que se desarme. Pero eso tiene que ver con que el arroz está tibio o que está fresco, que está recién hecho. Y cuando uno come ese arroz se le desarma en la boca, muchas veces siente o da la ilusión de que el pescado es hasta más tierno, pero es esa conjunción entre el arroz tibio con el vinagre sin absorber, con un contraste de temperatura entre lo que es el arroz y la pesca, lo que hace que uno sienta como ese sabor específico del omakase. Claro, que uno como que siente que te tira para atrás. Y eso te voy a preguntar de la pesca, tu caso, o vos cómo la trabajas la temperatura de la pesca para lograr ese contraste, porque me imagino que no tiene que estar muy fría. Lo normal sería que varíe según la pesca. Pesca un poco más grasosa, por ahí servirla un poquito menos fría. La pesca tiene que estar más fría que el arroz, eso sí. Pero tampoco tiene que estar muy fría porque no se le siente el sabor y la grasa no se llega a derretir cuando uno lo come en la boca. Lo ideal sería pesca blanca, por ahí un poco más fría, porque es más magra, pesca con más grasa, menos frío el pescado, pero igual sí, comparado con el arroz, se va a sentir más frío. Sí, a mí por ejemplo cuando comemos en Toya, que muchos los tienen guardados en la heladera y hay un contraste muy muy fuerte con el arroz, ahí a mí no me gusta. Para mí, a diferencia en un restaurante, en un omakase uno sabe a qué hora va a llegar el cliente y a qué hora va a comer cada pieza. Entonces uno ahí como chef puede darse el lujo de saber en qué minuto exacto tiene que esparcir el arroz, en qué minuto exacto tiene que sacar el pescado de la heladera para que eso se sirva a la temperatura ideal y de la forma ideal. Para mí el tiempo es el ingrediente principal en un omakase, porque cuando uno sabe regular el tiempo en el que va a servir y hacer cada cosa, puede lograr la perfección, que es lo que uno busca. Pará, ¿y vos comés el nigiri en el omakase? ¿Lo recomendás comer con los palitos que sé que están en la mesa o preferís que lo agarren con la mano? Para mí eso es indistinto. Gusto personal, lo más clásico es comerlo con la mano, por eso que les conté de que antes en Japón era una comida callejera y se comía con la mano. ¿Hoy lo siguen comiendo con la mano ellos o no? Se usan las dos cosas. Nosotros acá muchas veces recomendamos comerlo con la mano porque la verdad es que la mayoría de la gente no sabe agarrar bien los palitos. Entonces, para que no tengan problema, es mejor decirles eso y que lo coman con la mano. Pero la verdad es que, opinión personal, a mí me gusta comerlo con palitos, pero si uno agarra la pieza de sushi desde abajo, desde el arroz, no se te debería desarmar. Pero el problema es cuando lo agarrás desde el pescado que se resbala. Claro, cuando agarran la pieza
Cuando el nigiri está apoyado y agarran la pieza con los palitos así, es como que lo cortan. Claro. Entonces ahí se te desarma muy fácil. Con respecto, por ejemplo, a la salsa de soja, que en los omakase, digamos, el itamae o el chef suele ponerle una pincelada. No se recomienda agregar, pero ustedes dejan que obviamente las personas, si quieren, mojen y agreguen y demás. Pero, ¿qué opinas particularmente de las personas que hunden las piezas y las dejan ahí marinar un ratito y las dan vuelta? Y si lo hacen con las piezas de maru, la verdad es que se les va a desarmar el arroz por completo. Les va a quedar el arroz todo en la salsa de soja. Te cambia el sabor. Te cambia mucho el sabor. Sí. Parece, cuando uno ve en video, que la salsa de soja que le ponemos es muy poca por ahí, pero en realidad es una salsa de soja que es más salada, porque está añejada. Cada chef tiene como su fórmula que es medio secreta. Suele tener sake, muchas veces tiene mirin, nosotros no le ponemos mirin porque lo hace más dulce. Y suele tener alga kombu y katsuobushi, que es bonito, seco, ahumado y deshidratado. Todo eso es como que a la salsa de soja la potencia en sabor y también es un poco más salada y es apenitas más espesa. Por eso es que con una pincelada alcanza. Para seguir hablando así como de ingredientes y cosas que participan en el proceso, ¿no? O mientras uno come el wasabi, ¿querés contarle a la gente que en realidad el wasabi que comemos nosotros no es wasabi? El wasabi es caro porque es una raíz que es muy difícil de producir por el rango de temperatura en el que hay que hacerla crecer y por todas las condiciones de que muchas veces necesita, según la variedad de wasabi, necesita incluso agua corriendo y una temperatura muy acotada. La realidad es que tanto en Japón como en Estados Unidos, en Occidente, en Europa, en Latinoamérica, en todos lados, la mayoría de los lugares de precio accesible no usan el wasabi, la raíz original, sino que usan lo que es el wasabi industrial, que en realidad no tiene el wasabi como ingrediente, sino que es rábano picante y tiene colorante. La verdad es que hoy en día no lo conseguimos. Si lo pudiéramos conseguir lo agregaríamos, pero hoy en día en Argentina no se consigue. La pesca en sí, ¿hay técnica para limpiarla, técnica para cortar? ¿Cambia la textura, el sabor según el corte y todo eso? Hay muchos temas. En primer lugar, mucha gente dice el pescado cuanto más fresco es mejor. La realidad es que el pescado tiene un proceso, cuando está súper fresco está duro, tiene lo que es el proceso que se llama como rigor mortis, tarda más o menos 2 días en empezar a ablandar y a partir de ahí es que uno dice, este pescado está fresco pero está blando, está rico. Después de ahí, como uno lo conserva, lo puede hacer durar más o menos tiempo. Las tripas, por ejemplo, es lo que hacen que el pescado se pudra más fácilmente. Entonces muchas veces es conveniente sacarlas. Claro. Ahora está empezando a estar de moda lo que es el dry age o distintos tipos de añejado, pero ahí ya a la pesca uno le agrega un sabor diferente. Uno cuando come un pescado añejado siente que perdió líquido, siente un sabor más profundo. Más gelatinoso. Sí. En términos generales, en Japón lo más habitual es servirlo en ese rango de 2 a 3 días. Y después, bueno, hay muchos restaurantes que están empezando a comprar pescado congelado. El atún de aleta azul, por darte un ejemplo, sí, es uno de los pescados que más caros se vende en Japón y es un pescado que por la necesidad del barco de viajar tan profundo en alta mar para pescarlo, es necesario congelarlo y Como la merluza negra. Claro, tal cual. Y incluso hay muchos lugares que también están congelando pescado por el peligro de que tenga anisakis, que es algo que nosotros acá vemos en lo que es el pescado blanco sobre todo, o todo lo que es pesca salvaje. Si el pescado es de agua salada y no es de criadero y no fue congelado, existe el riesgo de que tenga anisakis. Eso uno lo puede ver cuando lo está cortando, pero en restaurantes grandes, en donde no hay una persona que esté muy capacitada para verlo, la verdad es que eso se puede escapar y en muchos restaurantes grandes hoy están empezando a congelar pescado. ¿Querés contarle a la gente, porque tal vez hay muchas personas que están mirando el video que no conocen mucho del sushi, cuáles son los distintos formatos o piezas que suelen haber en el sushi, como por ejemplo, no sé, nigiri, hand rolls? Bueno, es una respuesta por ahí más básica. El nigiri sushi es una bolita de arroz que se arma con la mano con un pescado arriba. Significa presionado a mano. Cuando la bolita de arroz la hacen a mano y la presionan y arman la pieza, eso es nigiri. El nigiri viene de Tokio. Y después, bueno, hay otros formatos como maki sushi, que es sushi enrollado, y dentro de lo que es sushi
enrollado, como maki sushi, tenés hosomaki, que son los finitos, angostos, generalmente tienen 1 o 2 ingredientes. Futomaki, que es un roll más grande, que tiene más de 2 ingredientes generalmente. Y tenés lo que en japonés se llama uramaki. Uramaki es lo que acá muchas veces le dicen como roll. El roll se inventó, según dicen, en Estados Unidos, porque ahí lo que hicieron fue agarrar el roll japonés, que ya sea el futomaki o el hosomaki, y le cambiaron el orden de cómo se ve el alga con el arroz. Entonces el alga quedó oculta adentro y el arroz quedó del lado de afuera. Eso hizo que mucha gente por ahí se anime a probar el sushi, según cuenta la historia, en lo que es Occidente. Y también están los temakis. Temaki es te, es mano, maki, roll. Entonces temaki es un roll hecho con la mano porque se arma en la mano y también se come con la mano. Y algo que no hablamos, a mí me encanta hoy en día, creo que es mi pieza favorita, es el gunkan de huevas de trucha. Gunkan de huevas de trucha, sí. ¿Qué es un gunkan? Un gunkan es una pieza que se inventó posteriormente al nigiri y es como si fuera un nigiri, pero tiene alga alrededor y se usaba originalmente para poder hacer nigiris de ingredientes que de otra forma se caerían. Entonces el alga te sostiene ese ingrediente que de otra forma se caería. Por eso es tan habitual que se use para huevas de trucha o para erizo de mar. Pero bueno, igualmente... Sí, muchas veces ahora le están agregando huevos de codorniz. Yo no soy tan fanático del huevo de codorniz, pero sé que en muchos lugares le agregan huevo de codorniz a otro ingrediente, sí, y se usan gunkan. ¿Y el jengibre para qué se usa? Porque veo que la gente se lo come, yo soy una. Me encanta. El picle de jengibre es jengibre feteado que se hierve y se guarda con vinagre de sushi, que es vinagre de arroz con azúcar, y sirve para cambiar el sabor entre pieza y pieza. No se debería comer junto con el sushi, sino separado entre un bocado y el otro. Y el wasabi se suele poner dentro de la pieza, ¿no? Por ejemplo, en los nigiris. El wasabi en Japón se consume bastante, entonces es normal que la gente lo coma con wasabi. Acá en Occidente hay gente que está menos acostumbrada al wasabi, entonces es más normal preguntar si va a llevar wasabi o no. La verdad es que acá en Maru siento que la gente se anima bastante a probar y si le pones una cantidad de wasabi poca, que esa es lo ideal, o sea, lo ideal es que el wasabi no te tape el sabor de la pieza de sushi. La verdad es que acá hay mucha gente que ha probado wasabi por primera vez y ha podido comer el menú entero con wasabi y la verdad es que lo ideal es que se sienta al final muy levemente, no que te sobrepase el picante. ¿Y qué otras técnicas le puedes contar a la gente que haces o que usás vos para cortar, por ejemplo, el pescado, el ángulo o esos cortes que veo que a veces le hacen al calamar o a distintas piezas? ¿Querés contarnos para qué se hace o por qué? Generalmente los pescados más tiernos o más grasosos se cortan más grueso. Por ejemplo, el bonito, el atún, son pescados que son muy tiernos, se cortan más grueso para que se sienta más la textura. Pero un pescado blanco por ahí de textura más firme se suele cortar mucho más delgado. Uno busca hacer ese balance de qué tan firme es la pesca y qué grosor le va a dar. Pero eso te lo define muchas veces la especie, de qué pesca es. En el caso del calamar, hay gente que me ha dicho, comí calamar en Japón, no me gustó, comí calamar en Maru y me gustó. No es que uno sea mejor o peor que el otro. En el caso nuestro, al calamar sí le hacemos bastantes cortes, le tiramos un poquito de agua hirviendo por arriba y eso lo tierniza bastante y hace que la gente sienta que el calamar no fue chicloso, cuando en realidad la textura de un calamar fresco debería ser duro y chicloso. ¿Tenés alguna pieza o pesca favorita vos? Yo creo que acá en Argentina tenemos algunas especies de pescado que en Japón son muy difíciles de conseguir o que incluso acá yo las siento más ricas que en Japón. Podría nombrar la lisa y el bonito. El bonito, la variedad de bonito que tenemos acá, no digo que no exista en Japón, existe, pero no es la variedad de bonito que se suele consumir en Japón. El bonito que es la especie más común acá en Argentina, suele venir de Mar del Plata. Es un bonito con un sabor más suave, una textura súper tierna y es muy grasoso, se siente como que se derrite en la boca. Eso en Japón existe, pero es muy poco habitual, lo conocen como hagatsu. Los langos también, los nuestros son enormes. Sí, los langostinos nuestros son muy buenos, de hecho en Japón comen langostino argentino, Sabía. que es la variedad que ellos llaman akaebi,
Aka es rojo, ebi es langostino, es el langostino rojo, es el langostino argentino que en Japón te lo venden como un langostino premium. Algo que está bueno aclarar es que en la época Edo, cuando se inventó el sushi hace 200 años, no se usaba el pescado crudo, fresco, sin marinar o sin conservar de alguna forma, porque no existía refrigeración. Entonces se usaban distintos tipos de marinado en salsa de soja, marinado en vinagre, conservado en alga kombu, que es una alga salada que hace que el pescado deshidrate un poco y también lo conserva. Son técnicas que hoy en día se siguen usando en algunas pescas porque le aportan sabor y le aportan textura. De hecho, cuando uno come en Japón caballa sin marinar, te aclaran nama, saba. Nama, saba es como nama es crudo y saba es caballa. Te aclaran caballa cruda y la aclaración viene porque es más habitual comerla marinada que cruda sin marinar. Y después, bueno, la técnica de marinado en salsa de soja se sigue usando mucho en lo que es el atún. La técnica de curado en alga kombu se sigue usando mucho en lo que son pescas blancas, como, no sé, besugo, lenguado, ese tipo de pescados. ¿Sabe? Parece. Hoy si tenés que hablar de un producto que esté tope de gama, que todo el mundo esté hablando, que a la gente le guste comer, ¿se te ocurre algo? Y yo estoy viendo que está surgiendo mucho lo que es el tema fast food, en locales por ahí chicos. Siento que antes hubo el boom de lo que eran las hamburgueserías, con propuestas de hamburguesas un poco más premium o más artesanales. Pero ahora hay algo que estoy viendo que está empezando, que lo vi en Cáliz, que es el tema de la pizza, pero servida en un formato bastante descontracturado. Y siento que la está rompiendo porque cada vez que voy hay mucha gente. Próximo capítulo, no se lo pierdan. Esto fue Un plato, un restaurante, un chef. Un plato que dice mucho más de lo que parece. Nos vemos en el próximo capítulo con la pizza de Cáliz.